encomendamos a María esta segunda charla, esta segunda meditación, que hablaremos sobre la virtud de la esperanza. Hablamos ya de la fe, una fe que no puede darse sin confianza y una fe que no puede darse sin amor. Bueno, pero entre fe y esperanza también hay una unión muy íntima. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, dirá así: esperanza es una palabra central de la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Así, la carta de los Hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? El mismo Papa dirá: llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso es lo que significa recibir esperanza. Llegar a conocer a Dios. Parecería que estamos hablando de la fe que nos hace conocer a Dios. Pero, como el mismo Benedicto dice, la fe es la sustancia de la esperanza. Porque conocer al Dios verdadero es conocer a un Dios que nos ama. Y conocer a un Dios que nos ama es conocer a un Dios que quiere salvarnos y que nos espera y que nos quiere dar todos los medios para que nosotros podamos llegar a Él. Todo eso es esperanza. Espero en un Dios que me ama, en un Dios que me ha salvado, en un Dios que me quiere a mí con Él en el cielo y quiere darme todos los medios para que yo llegue allí. Con mi libertad, por supuesto, pero espero todo eso de Él. Eso es esperar, eso es esperanza. En este Adviento, la virtud quizás que más sobresale es la esperanza. Todo un mundo que esperaba al Redentor, porque esperaba la salvación, porque esperaba el amor verdadero, porque esperaba saber que había más allá de la muerte. Y también nosotros aquí y ahora esperamos que el Señor siga tocando la puerta de nuestro corazón, que nos siga llamando, que nos siga buscando, que nos siga amando, que siga esperando también Él en nosotros, que a veces somos un poco esquivos a su amor. Jesucristo es el que hace posible todo esto. Jesucristo es el que hace posible que nosotros podamos esperar a Dios, llegar a Él, pero de Dios mismo. Espero a Dios de Dios. ¿Por qué? Porque ese Dios vino a nosotros en Jesús. Juan Pablo II dirá: nosotros sabemos que Jesús Redentor, muerto y crucificado y resucitado gloriosamente, es nuestra esperanza. Resucitó Cristo, mi esperanza, dirá el Papa. Y Benedicto XVI va a poner en su encíclica el ejemplo de una santa de nuestros tiempos, Santa Josefina Bakhita, que fue esclava, sufrió mucho, hasta que finalmente fue comprada por unos italianos que le hicieron conocer a un dueño, a un señor, que estaba por encima de todos los dueños y señores de este mundo. Ese era Jesucristo. Un dueño, un Señor que la amaba, que la esperaba. Así dice el Papa: supo que ella era conocida y amada y era también esperada. Incluso más, este dueño, con mayúscula, había afrontado personalmente el destino de ser maltratado y ahora la esperaba a la derecha de Dios Padre. En este momento tuvo esperanza. No solo la pequeña esperanza de encontrar dueños menos crueles, sino la gran esperanza. Yo soy definitivamente amada. Suceda lo que suceda, este gran amor que me espera, me esperará siempre. Por eso mi vida es hermosa. A través del conocimiento de esta esperanza, dice el Papa, ella fue redimida. Ya no se sentía esclava, sino hija libre de Dios. Jesús entonces, encarnado, Jesús nacido por nosotros en Belén, es el que nos muestra ese amor de Dios, que nos salva, que nos ama, que nos espera. Y es el que nos ofrece el gran don, un don que nos trasciende por todos lados, porque lo que esperamos en definitiva, como decíamos, es a Dios mismo. Por tanto, Dios, la vida eterna, la felicidad sin fin, el cielo, es algo que no tenemos palabras para expresar.
Es algo que está mucho más allá. Es algo que más es lo que desconocemos que lo que conocemos. Es mucho más hermoso de lo que podemos imaginarnos. Benedicto XVI, hablando del cielo, dirá: será el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abrazará y nosotros abrazaremos a la totalidad. Será el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tiempo, el antes y el después ya no existirá. Esto será un estar absorbidos simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Nos trasciende entonces el amor de Dios, lo que esperamos de Él. Es hermosísimo esto. Esperamos mucho más. Ni ojo vio ni oído oyó lo que Dios tiene preparado para los que los aman, dice San Juan. Pero además nos trasciende porque trasciende esta vida en cuanto que se va a dar después de la muerte. No sabré lo que Dios tiene preparado para mí hasta que no parta de este mundo. Eso hace de nosotros, como dice la carta a los Hebreos, huéspedes y peregrinos en esta tierra. Si estamos demasiado afincados aquí, si estamos demasiado como hechos una sola cosa con este mundo, sin mirar demasiado para arriba, muy probablemente nuestra esperanza esté débil. Si contemplamos ahora este Dios que viene a nosotros en encarnación, en Belén, se muestra, etc., es para que recordemos que este Dios quiere llevarnos consigo, que esto no termina aquí, que este Dios encarnado muere y resucita para que estemos con Él la vida eterna. Y no pensemos en absoluto que ese pensar en el cielo, ese esperar a Dios, va a hacer que estemos de brazos cruzados. Pregunto, ¿quiénes han sido en la historia los que más han hecho por la humanidad? ¿Acaso no han sido los santos? A Juan Pablo II le decían a veces que descansara, porque trabajaba muchísimo, rezaba, escribía, atendía gente, dormía poco. En el cielo ya descansaré, respondía él, y está descansando. ¿Quiénes hicieron más bien que los santos? Nadie. Por eso Juan Pablo II dirá: resucitó Cristo, mi esperanza. Jesús nos dice que, a pesar de las dificultades de la vida, vale la pena comprometerse con voluntad tenaz y benéfica en la construcción y mejoramiento de la ciudad terrena, con el ánimo siempre en tensión hacia la eterna. Es la esperanza también la que nos permite en esta vida llevar las cruces. Benedicto: el presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. Es lo que vivió Santa María Egipcíaca, que luego de una conversión ruidosa, gracias a la intercesión de María, no podía entrar ella a la iglesia, una mujer pecadora, y no podía. Entonces fue una imagen de la Virgen llorando y le pidió a ella que la dejara entrar. María le permitió entrar y de ahí se convirtió, se fue al desierto, vivió una vida muy sacrificada, de mucha penitencia. 47 años estuvo allí y antes de morir, como Dios acomoda todas las cosas para su gloria y para el bien de las almas, fue a visitarla, la encontró por allí, no sé cómo habrá sido, San Zósimo, que es el que cuenta esto, que le dio los sacramentos para bien morir, etc. Y San Zósimo le pregunta cómo había sido capaz de resistir eso tantos años. Y ella respondió muy sencillamente: con la esperanza del cielo. Es la esperanza entonces que nos mantiene vivos, aún a pesar de los sufrimientos. Vivo el deseo de llegar a Dios. Vivo ese deseo de contemplarlo cara a cara. Por eso en los problemas de nuestra vida que nunca faltan, tengamos en cuenta aquello de San Pablo que le decía a los tesalonicenses: no os aflijáis como los hombres sin esperanza. Tenemos esperanza, nos espera un cielo, esto no acaba aquí. No vivamos, como dice el mismo San Pablo en otra carta,
como si no tuviéramos Dios, como vivían los paganos. Los sufrimientos del tiempo presente no guardan proporción con la gloria que ha de manifestarse, dirá en la carta a los romanos. Entonces, en las cruces, pensar en el cielo, mirar al cielo, mirar las estrellas, decía Benedicto. Esto no acaba aquí. Y todo esto es algo propio de la esperanza. Si espero que el Señor venga a mi vida, porque ha venido hace 2000 años y viene a mi corazón por la gracia, espero esto porque por esto llegaré a la eternidad. La esperanza tiene sus pruebas, así como también lo tiene la fe. Abraham es el padre de los creyentes. Su fe y su esperanza no lo dejaron en la tierra de brazos cruzados. Hizo muchas cosas. Dice así la carta a los Hebreos: por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mucha fe. Por la fe peregrinó por la tierra prometida como en tierra extraña, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Pues esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo lo hizo esperando ese cielo. Tenemos que hacer igual, obrar con los ojos en la eternidad. Y la esperanza de Abraham fue probada, su fe y su esperanza, de una manera realmente increíble, lo que son los caminos de Dios. Él le había dicho, el Señor, que iba a tener un hijo en su vejez, con 100 años. Abraham creyó en que iba a ser así. De hecho, así fue. Y ese hijo era el heredero. De ahí venían todas las promesas que Dios le había hecho. Y como ustedes saben, Dios se lo pidió. Dice así el Génesis: díjole, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Parecería que Dios como va metiendo el dedo en la llaga. Lo más querido, donde tenía todas sus esperanzas, incluso esperanzas que Dios le había dado, no eran cosas humanas, Dios le había dado esperanza en ese hijo. Toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Qué prueba más grande de fe y de esperanza de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Sabemos, creyó y esperó. Hizo todo lo que Dios le dijo. Llevó a su hijo al monte. Su hijo le preguntó, ¿dónde está el cordero? Porque tenía la leña, Dios proveerá el cordero. Totalmente abandonado a las manos de Dios. Sabemos que Dios en el último momento le pidió que no hiciera el sacrificio, pero Él lo hizo interiormente. Él se lo entregó. Por eso San Pablo dirá, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza. Fue probado, superó la prueba, porque esperó en Dios. Y el mismo San Pablo dice, porque pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar de entre los muertos. Por eso lo recobró, para que Isaac fuera también figura. Dios es omnipotente, todo lo puede hacer. Si me pide mi hijo, lo resucitará. Eso es esperar, eso es creer. En nuestra vida no pocas veces hay pruebas de la esperanza y de la fe. No pocas veces Dios va pidiéndonos un poco más, porque solamente es el camino para la santidad. Darse, entregarse, ofrecerse, esperar y creer. Una persona que está pasando dificultades tendríamos que repetir con el Salmo, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. Cumplir la voluntad de Dios a veces puede hacernos quedar solos, perder un amigo, perder el trabajo, perder una persona que amamos mucho. Bueno, en ti, Señor, he puesto mi esperanza. En el caso de una joven que quizás queda embarazada, soltera, todo el mundo le sugiere que aborte. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Él la ayudará. O un matrimonio al cual Dios le pide que tengan más hijos. Y por ahí algunas cosas les parece que van a ser difíciles o que tendrán que... En ti, Señor, he puesto mi esperanza. A nosotros los consagrados, los religiosos, los sacerdotes,
Día a día el Señor nos pide dejar cada vez más aquello que ya hemos dejado por voto ante el altar del Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Contemplar al Señor en el pesebre nos da una idea de algo que puede ayudarnos a vivir más la esperanza, y es la pobreza. Cristo es pobre, pobrísimo en sus bienes, está en un establo con animales, pero Cristo es más pobre aún por la debilidad que experimenta por ser niño, frágil, dependiente totalmente de María y de José. Gran enseñanza para nosotros, porque mientras más estemos despojados de las cosas del mundo y de nuestras propias seguridades, más vamos a esperar en Dios. San Juan de la Cruz lo dice así: lo que se espera es de lo que no se posee, y que cuanto menos se posee de otras cosas, más capacidad hay y más habilidad para esperar lo que se espera, y consiguientemente más esperanza. Un ejemplo de esto, muy ruidoso en el Evangelio, es el de San Pedro. San Pedro tenía muchas riquezas, muchas esperanzas personales. Esperaba en su fidelidad, en su carácter, en el puesto que Cristo le había dado. De un día a otro, más aún de un momento a otro, todo eso se derrumbó. Aquello de Señor, daré mi vida por ti, que lo dijo 2 veces, aunque Cristo le dijo que el gallo cantaría, daré mi vida por ti, se desmorona con su negación, su triple negación. Ahí queda pobre, pobrísimo. No le queda a Pedro nada, ninguna seguridad humana. Solamente le queda la mirada puesta en Jesús. Su esperanza es el Señor, no hay otra. Esa mirada que se le clava en el fondo de su alma, que lo hace llorar y llorar, es lo que hace que empiece a tener esperanza. Empieza a vivir la esperanza, no espera de Él, espera de Cristo. Ahí en esa pobreza total, espera totalmente en Dios. A eso tenemos que llegar, a desapegarnos de nosotros mismos, a no confiar en nosotros y confiar en el Señor, a esperar en Él. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Solamente cuando experimentamos esa nada, esa pobreza, somos capaces entonces de esperar solamente en Dios. Gran ejemplo el de San Pedro, que tenemos que aprender a vivir en nuestra vida. San Juan de la Cruz dirá: hacia arriba y no más, que es el oficio que de ordinario hace la esperanza en el alma, que es levantar los ojos solo a mirar a Dios. Como los ojos de la esclava están puestos en las manos de su señora, citando el Salmo, así los nuestros en nuestro Señor Dios, hasta que se apiade de nosotros, esperando en Él. Tengo que esperar que Dios es capaz de hacer de mí un santo. Sí, a pesar de lo que soy, a pesar de mis debilidades. Si una persona cae todos los días, y todos los días, arrepentido de su caída, se levanta y dice: Señor, te doy gracias porque harás de mí un santo. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta confianza en Dios! Habrá que poner los medios, pero eso ya es poner un medio. Espero en el Señor. Yo no puedo por mí mismo, lo veo cada día en mis caídas, pero espero en el Señor. Pensaba en la dificultad de las parejas vueltas a casar, con todo lo que se ha dicho ahora. Bueno, sabemos, nada ha cambiado. Y si, salvo que tomen decisiones muy difíciles de tomar a veces, no viven vida de gracia. Pero no pueden perder la esperanza de que eso algún día se acabará, de que Dios le dará las gracias necesarias. Dios puede acomodar todo, estamos en sus manos, no sabemos cómo, pero yo espero en ti, Señor, que algún día podré volver a vivir vida de gracia. Tú lo harás, no sé cómo, pero no puedo dejar de esperar. No puedo dejar de esperar. Y esa esperanza hará que, a pesar de las dificultades de la vida que se vive así, la vida pueda llegar a tener esa luz que va iluminando mi caminar y que me permite no alejarme de la misa, no alejarme de la oración, mantenerme lo más que pueda cerca del Señor. Tenemos que hacer que esta esperanza irrumpa en nuestra vida. Se habla a veces del Jesús de la historia. Sí, un Jesús de la historia que vivió hace 2000 años, perfecto.
Pero este Jesús de la historia es el Jesús de mi historia. Es un Jesús que está vivo, es un Jesús que resucitó y vive glorioso en el cielo. Entonces, Jesús de la historia es el Jesús que irrumpe en mi vida, es el Jesús que no me deja solo, es el Jesús que me ama y me busca. De ese modo hago yo que Cristo sea contemporáneo a mi vivir y que el cielo incluso se empiece a vivir en la tierra. El Señor dirá, el que cree en mí tiene vida eterna, la tiene ya. Sabemos que la vida de la gracia es una incoación de la vida futura. Si estoy en gracia de Dios, estoy viviendo de algún modo anticipadamente aquello que el Señor me va a regalar en plenitud al fin de mi vida, cuando con su gracia, confiando en Él, pueda contemplarlo cara a cara. Benedicto XVI decía, el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera, se le ha dado una vida nueva. Vive de otra manera, sabe lo que hay más allá. Y también el Papa, en la misma encíclica sobre la esperanza, fe y esperanza, decíamos que comienza el Papa a unirlas. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. La fe nos da algo, nos da ya ahora algo de la realidad esperada. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. Esta atrae al futuro dentro del presente, de modo que el futuro ya no es el puro todavía no. El hecho de que este futuro exista cambia el presente. El presente está marcado por la realidad futura y así las realidades futuras repercuten en las presentes y las presentes en las futuras. Llama Benedicto XVI a María estrella de la esperanza. Con estas palabras termina su encíclica. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. ¿Y quién mejor que María podría ser para nosotros estrellas de esperanza? Ella que con su sí abrió la puerta de nuestro mundo a Dios mismo. Ella que se convirtió en el arca viviente de la alianza, en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros. En este Adviento entonces tengamos los ojos fijos, así como los magos lo tenían en esa estrella, nosotros miremos a la estrella de la esperanza, que es María. Es ella quien como nadie podrá llevarnos a Jesús. Es ella quien puede entregarnos a Jesús. Es ella la imagen más parecida a Jesús. Es ella, en definitiva, la única que puede mostrarnos de una manera particularísima el fruto bendito de su vientre.